Hoy en Matemática para Todos continuaremos hablando sobre la elipse. En la clase anterior vimos la elipse con centro en el origen. Para el caso con una elipse de centro de la forma h, k, tenemos las dos ecuaciones siguientes. Lo que ocurre es que hay una variación en el eje X y en el eje Y. Es decir, un movimiento vertical y otro horizontal. En el caso que sea una elipse horizontal, con centro h, k, va a tener esta ecuación. Pero si es vertical, va a tener esta. Si se fijan, la diferencia es debajo de quién está el lado mayor, digamos. Entonces el lado mayor en este caso para la horizontal está abajo del x menos h al cuadrado y en este caso está abajo del y menos k al cuadrado. Estas son las ecuaciones para una elipse horizontal y esta para la vertical. Entonces las tenemos que tomar en cuenta a la hora de resolver los problemas y es importante que las anotemos bien. Veamos el primer ejemplo. Dice: determina los vértices mayores, menores, los focos, la excentricidad y el gráfico de la siguiente elipse. Tenemos esta ecuación. Esta ecuación está en forma general. Entonces lo que queremos es llevar la forma canónica para poder encontrar o identificar más fácilmente sus elementos. Entonces lo primero que vamos a hacer es completar cuadrados. Se completan los cuadrados para x y se completan los cuadrados para y. Entonces lo que hacemos es reordenamos los términos, pasamos a este lado y el y cuadrado a la par del término con y. Y este menos 164 que está restando pasa a sumar. Luego lo que hacemos aquí es sacar factor común 25 en estos dos y nos queda solamente esto que está acá. Solo esto. ¿De dónde sale este 1? Este 1 recordemos que viene de completar cuadrados y recordemos que para completar cuadrados utilizamos la fórmula menos b sobre 2 al cuadrado. Pero como b es menos 2, con este menos se hace positivo. Entonces queda 2 entre 2, queda 1 y 1 al cuadrado es 1. Entonces eso es lo que agregamos. Pero recordemos que al agregarlo o sumarlo también hay que restarlo. Entonces aquí tendría que haber un menos 1. Pero lo que hicimos para agilizar los pasos es que este menos 1 lo quitamos de aquí, pero como estaba dentro de este paréntesis, se multiplica por el 25. Entonces queda menos 25. Entonces al ser negativo, al pasar al otro lado queda positivo. Entonces de ahí de una vez lo hemos pasado para allá. Hacemos lo mismo con estos términos que tienen y. Sacamos factor común 9. Completamos cuadrado utilizando la misma forma. Sería este entre 2 al cuadrado. Entonces eso nos quedaría 4. Luego ese mismo 4 que está sumado tendría que estar restando acá, pero de un solo lo pasamos para allá. Pero antes de eso lo multiplicamos por el 9. Si yo solo hubiese puesto un 4 acá estaría malo porque dentro del paréntesis, al estar dentro del paréntesis aquí hay un producto indicado, entonces hay que realizar ese primero antes de sacarlo, digamos. Ahora lo que hacemos es terminar de completar los cuadrados. Recordemos que como estos ya son trinomios cuadrados perfectos, pues al factorizar esto queda la raíz de x cuadrado es x, la raíz de 1 es 1, el signo que queda es el que está aquí en medio y queda al cuadrado. De igual forma hacemos con este, la raíz de y cuadrado es y, la raíz de 4 es 2 y el signo que queda en medio es el que está acá y eso queda al cuadrado. Al hacer esta suma nos queda 225. Recordemos que la idea es que no quede este coeficiente ni aquí ni acá. Tiene que haber un 1 ahí. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Multiplicamos, o el número más fácil de ver por qué número tenemos que dividir, más bien dicho, nos lo va a dar
es el número o el término constante, el término independiente que no tiene variable. Aquí sabemos que por las fórmulas tienen que haber un 1. Entonces, ¿por qué número tengo que dividir toda la expresión para que esto quede 1? Pues obviamente entre 225, para que 225 entre 225 nos quede 1. Pero si lo hacemos a un lado de la ecuación, también hay que hacerlo para toda la expresión. Entonces dividimos entre 225 cada uno de los términos que están acá. ¿Ve? Luego que hacemos eso, realizamos las simplificaciones. Al simplificar 25 entre 225, eso queda 9. Y al dividir 9 entre 225, queda 25 y aquí queda 1. Entonces ya lo tenemos de la forma canónica. ¿Sí? Ahora, si se fijan, el 25 que es el número más grande, está abajo del y cuadrado. Ajá, que es lo que tenemos acá. Esto lo podemos reescribir como 5 al cuadrado y esto lo podemos escribir como 3 al cuadrado para que podamos identificar más fácil quién es A y B. A sería 5 y B sería 3. Con estos valores podemos encontrar el valor de C que es necesario para los focos. Igual H y K, recordemos que son los valores que están acá. Uno con X y el otro con Y. ¿Sí? Y como les decía, en el caso de que el número más grande está abajo del que tiene Y al cuadrado, esta sería una elipse vertical. Ahora identificamos quién es B y quién es A. Con esto nosotros podemos también identificar el centro. Sí, les decía que en el caso de que si aquí es negativo, se toma con el signo contrario. Si aquí hay un menos, realmente el H fue positivo. Si aquí hay un más, realmente el K fue negativo. Entonces el centro queda de la forma 1, menos 2. Para los vértices, pues utilizamos la fórmula que estaban en el diagrama que vimos al inicio. Y lo único que varía es que en uno se le suma, a la K le sumamos A y en el otro se le resta. Entonces esa es la única variación. Si se fijan, el H no cambia. El H es el mismo para los dos vértices mayores. Ahora, al operar K ya habíamos dicho en este caso que era menos 2 y A ya sabemos que es 5, entonces por eso queda 3 y de aquí queda menos 7. Para encontrar el valor de C que nos va a servir para determinar los focos, utilizamos también esta fórmula. Entonces dice que es la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado, eso nos va a dar C. Entonces al hacer esto, aquí hay un error, tendría que ser al revés. Es 25 menos 9 porque el mayor es A cuadrado. Y al hacer esto pues nos queda 16 y la raíz de 16, eso es 4. Entonces, este valor de C nos va a servir para determinar los focos, porque la fórmula es de la forma H, K más C y K menos C. Entonces H es constante, es decir, en este caso, más bien dicho, es fija para este ejemplo, ¿verdad? Y el K ya habíamos dicho que es menos 2 y menos 2. Menos 2 más 4, eso es 2. Menos 2 menos 4, eso es menos 6. De ahí salen estos dos focos. Y luego la excentricidad es dividir C entre A. Solo hacemos ese cociente y es 4 quintos. Al dibujar la elipse, ¿cómo hacemos? Es bien fácil ya teniendo los vértices. Por ejemplo, aquí no calculamos los vértices menores, pero ya tenemos la fórmula para hacerlo. Lo podemos calcular. Entonces calculamos los vértices mayores, ubicamos los focos, ubicamos el centro, ubicamos los vértices menores y luego de que ya ubicamos todos esos puntos solo unimos los vértices y esa es nuestra elipse. Y en efecto pues la forma que tiene es de una elipse vertical porque si no, no tendría sentido que nuestra ecuación sea de una elipse vertical y tenga una forma horizontal. Pero ahí depende mucho de dónde pongan ustedes los puntos. Hay que tener cuidado porque a veces hay confusiones. Recordemos siempre que el primer valor corresponde a la variable en X
y el segundo valor corresponde a y. Ahora, la ecuación general es de esta forma, es a por x al cuadrado más b por y al cuadrado más d por x más e por y más f. Estas letras pueden cambiar, esas solo son representaciones de los coeficientes que acompañan a estas variables. Entonces, la ecuación general de una elipse va a tener esta forma. Ahora, ¿de dónde sale eso? Pues sale de resolver o desarrollar, más bien dicho, los binomios al cuadrado y hacer algunas operaciones algebraicas con la ecuación canónica de la elipse. Entonces vamos a hacerlo para uno y en el otro caso pues es análogo. Así que solo vamos a tomar una de estas dos ecuaciones y vamos a desarrollar para que vean que llegamos a esa forma al hacer las operaciones indicadas. Entonces vamos a tomar esto para una horizontal. Entonces lo que queremos es quitar los denominadores. Para quitar los denominadores multiplicamos por el MCM de ellos y como son monomios, el MCM en este caso sería a cuadrado b cuadrado. Entonces multiplicamos toda la ecuación por a cuadrado b cuadrado. Si hacemos eso nos queda así. Entonces el a cuadrado de acá se simplifica con el de acá, el b cuadrado se simplifica con el b cuadrado pues, y esto queda así porque era a cuadrado b cuadrado por 1. De aquí es que desaparecen los denominadores. Ya avanzamos digamos, en la simplificación o el desarrollo, más bien dicho, de la expresión. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar los cuadrados que están acá. Recordemos que estos son binomios al cuadrado. Entonces hay que utilizar la fórmula del binomio al cuadrado. La primera cantidad al cuadrado, en este caso menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. Entonces primero lo que voy a hacer es desarrollar lo que está dentro y luego esto que está afuera hay que multiplicarlo por cada uno, ¿verdad? Entonces, pero ¿de dónde sale esto? Del binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, menos 2h por x más h cuadrado. Análogamente con este, y cuadrado menos 2k por y más k cuadrado. Luego vamos a multiplicar el número que está afuera, el valor que está afuera con cada uno de los términos que está dentro del polinomio en el paréntesis. Entonces al hacer esto nos queda de esta forma. Recordemos que para que se parezca a la ecuación general que teníamos al inicio, pues solo es reordenar. Entonces, esto es lo que nos había quedado y si se fijaban era x cuadrado, y cuadrado, algo por x, algo por y y f, que f representa el conjunto de valores que no tienen variables. Entonces, si reordenamos lo que teníamos anteriormente, que es esto, solo ponemos en el orden que estaba la ecuación general, llegamos a esto. Entonces, fácilmente se identifica que este sería el A, este sería el B, todo esto sería el D, esto sería E, y todo esto que está acá sería el F. ¿Sí? Y ya queda de esa forma. Lo único que se hace es nombrar esos términos con una letra mayúscula para que se vea de esa forma. De igual forma se hace el caso para este tipo de elipse. Solo se hace multiplicando siempre por a cuadrado b cuadrado, desarrollando los binomios y llegamos a la misma forma. Veamos otro ejemplo. Dice, determinemos la ecuación general de la elipse que tiene vértices mayores 3,-4 y 3,6 y cuyos interceptos con el eje X son 1,1, 5,1 y luego grafiquemos. Estos que nosotros hemos llamado interceptos son los vértices menores. Ahora, como los vértices menores están sobre el eje X, ¿sí? Significa que va a ser una parábola vertical. Entonces, porque lo que está pasando es esto, tenemos el plano cartesiano y aquí, digamos, está el B1, digamos, y aquí el B2. Como estos son más chiquitos, obviamente, los más grandes, estos estarían por acá, digamos, por ejemplo, y nos quedaría algo de esta forma, digamos, pero bonito.
Entonces, como ya identificamos que es una parábola vertical, pues vamos a usar esta fórmula. Ahora tenemos que utilizar las fórmulas que vimos al inicio en el esquema para identificar quién es A, quién es B, quién es C, quién es H y quién es K. Entonces los vértices son estos, ¿verdad? Los vértices mayores que nos da el problema, pero ya sabemos que según nuestra fórmula son de la forma H, K más A y H, K menos A. Entonces, si se fijan, el valor que no está cambiando es este, ¿verdad? Justo ese valor que no cambia es H, entonces ya sabemos que H es 3 de entrada. Y además, si comparamos con la fórmula, ese es H, ¿verdad? Ahora, también sabemos que K más A es uno de estos y K menos A es otro de estos. Pero para eso primero tenemos que encontrar el valor de K. Tenemos también que para los vértices menores son de esta forma, H más B, H menos B, K. Entonces de aquí podemos concluir, si se fijan, el valor que no está cambiando ahora es este, el valor de Y. Y ese valor en Y es K, así que tenemos que K vale 1. Ya teniendo el valor de H y el valor de K, también sabemos que lo que les decía, que el vértice mayor es de, digamos, este 3, menos 4 es de la forma H, K menos A. Entonces igualamos K menos A según esto, como los dos puntos son iguales, significa que sus coordenadas tienen que ser iguales. Entonces K menos A tiene que ser menos 4. Pero como ya encontramos el valor de K vale 1, entonces sustituimos. En vez de K, ponemos 1 y despejamos a A. Lo único que vamos a hacer es cambiar estos dos de lugar. Entonces este está restando, pasa a sumar. Y luego este está restando también, pasa a sumar al otro lado. Y 4 más 1, eso es 5, ya tenemos el valor de A. Solo nos faltaría encontrar el valor de B y para el valor de C podemos utilizar la fórmula que es raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, usando las fórmulas para los vértices menores, ahí vamos a encontrar el valor de B. Entonces, ya sabemos que K es 1. Entonces, por ende, 1 que está aquí tiene que ser H igual a H menos B. Pero H ya sabemos cuánto vale, es 3. Entonces lo cambiamos. Cambiamos el H por el valor de H que ya encontramos. Entonces, despejemos. Vamos a cambiar el 1 para acá y el B para acá, para que quede positivo de una sola vez. Entonces, 3 menos 1, eso queda 2 y ya tenemos el valor de B. Por lo tanto, podemos determinar o escribir la ecuación. Entonces, recordemos que por ser vertical es de esta forma. Ya tenemos H, ya tenemos K, ya tenemos B al cuadrado y ya tenemos A al cuadrado. Ahora nos pide que determinemos la ecuación canónica de la elipse que tiene como ecuación general esta de acá. Entonces lo que vamos a hacer es parecido a lo que hicimos en el problema de introducción de la fórmula general y es completar cuadrados para x y completar cuadrados para y. Entonces primero completemos los cuadrados para la x. En este caso solo tomamos los que tienen x, que sería este y este. Y lo que vamos a hacer primero es sacar factor común. Siempre tiene que quedar la x al cuadrado con un coeficiente 1. Entonces lo que sacamos de factor común solo es el número que está a la par de él. ¿Sí? Entonces al sacar el factor común, obviamente el 40 ya no va a quedar así, sino que queda como 10. Ahora vamos a completar cuadrados. Recordemos que necesitamos que esto sea un trinomio cuadrado perfecto. Tomamos el valor de b, que en este caso es 10, lo dividimos entre 2 y eso lo elevamos al cuadrado. Y ese va a ser el valor que tiene que estar sumando y restando dentro del polinomio para que sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces esto da 5 al cuadrado, entonces necesitamos que aquí haya un 25. Pero así como lo sumamos, también hay que restarlo para no alterar la expresión. Para quitar este menos 25 que está aquí, lo que vamos a hacer es sacarlo del paréntesis, pero antes de sacarlo hay que multiplicarlo por este 4. Ese 4 por menos 25 es menos 100. Entonces, luego que ya sacamos eso,
este ya lo podemos completar y es un trinomio cuadrado perfecto. Y nos queda x más 5 al cuadrado y este menos 100 pues ahí queda. Ahorita lo único que hemos hecho es completar cuadrado para las x. Ahora vamos a hacer lo mismo pero ahora para las y. El 95 ahí lo vamos a dejar, ahorita no lo estamos ocupando. Entonces lo que vamos a hacer es para y, completar igual. Aquí no es necesidad de sacar factor común porque el y cuadrado ya tiene coeficiente 1. Entonces lo que vemos es, tomamos el valor de 6, que ese caso sería 6 entre 2 al cuadrado, es lo que tenemos que agregarle y restarle para que se convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Y 6 entre 2 es 3, 3 al cuadrado es 9. Así como se lo sumamos, así hay que restar. Luego ignoramos a este menos 9 por un momento y completamos el trinomio cuadrado perfecto y lo factorizamos. Al factorar queda y más 3 al cuadrado menos 9. Luego que ya completamos cuadrados tanto para x como para y, pues unimos eso. Esto es lo que nos dio en x, esto es lo que nos dio en y este es el 95 que sobraba, ¿verdad? Pues ahora vamos a poner estos a la par y estos números los vamos a pasar todos a un mismo lado. Entonces al hacer eso, nos queda esto de acá, operamos estos números, queda menos 14. Este menos 14 está restando, lo pasamos a sumar. ¿Por cuánto tengo que dividir la expresión para que aquí haya un 1? Pues por 14. Entonces vamos a dividir toda la expresión por 14 porque aquí tiene que haber un 1 de acuerdo a la ecuación a la forma de la ecuación de una elipse. Entonces si hacemos eso, nos queda esto entre 14, esto queda 1, simplificamos, mitad 2, mitad 7. La idea es pues que aquí no nos quede nada, ¿verdad? Entonces seguimos sacando mitad, mitad 1, mitad 3.5. Lo podemos dejar como 3.5, aunque es preferible dejarlo como 7 medios y así lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque la idea es no dejar nada aquí a la par como coeficiente del x más 5 al cuadrado. Entonces ya tenemos quién es a cuadrado, y ya tenemos quién es b cuadrado. Y ya llegamos a la ecuación, porque eso es lo que nos pedía, la ecuación canónica de eso. Otro ejemplo más. Determinemos la ecuación general de esta elipse con esta ecuación canónica. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar los cuadrados, ¿verdad? Pero antes tenemos que quitar estos denominadores. Si sacamos el MCM de 36 y de 4, nos va a dar 36 porque 36 es un número más grande que incluye al 4 una cantidad de veces, ¿verdad? Entonces multiplicamos toda la expresión por 36, así como está acá, y empezamos a simplificar. El 36 se simplifica acá y 36 entre 9 entre 4, perdón, nos queda 9. Luego que ya hicimos esa simplificación que nos ayudó a eliminar los denominadores, pues hay que desarrollar los binomios al cuadrado y luego en este caso multiplicar por el 9 que está afuera. Si continuamos en ese procedimiento, desarrollar esto, nos quedaría x cuadrado más 2x más 1 y en este caso sería y al cuadrado por el 9, queda 9y al cuadrado. Luego menos 3 por 2 es menos 6. Y menos 6 por 9 es 54y. 3 al cuadrado es 9 y 9 por 9, 81. Luego este 36 que está sumando lo pasamos a restar al otro lado. Ahora solo es de reordenar. Recordemos, va primero x cuadrado, y cuadrado, lo que tiene x, lo que tiene y luego los números. Entonces al hacer eso y operar los números que nos quedaban, que eran este y el 1, da 46. Y esta sería la ecuación general de la ecuación canónica que teníamos al inicio.